Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Como cada lunes y viernes les presentamos las últimas noticias desde España. Hoy vamos a hablar sobre las tres noticias de ultimísima hora y serán las siguientes. Atención, la primera noticia va a ser sobre las casas más baratas, las casas y pisos, propiedades más baratas en la Comunidad Valenciana y dónde se encuentran para todos aquellos que queréis gastaros menos dinero en la propiedad. La segunda noticia va a ser sobre una por fin, estación central de tranvía que va a comunicar ciertos puntos muy importantes de la ciudad de Alicante. Y la última noticia va a ser sobre una nueva regulación que están proponiendo y que están presionando, digamos, las mutuas aquí en España, que son las responsables de bajas de los trabajadores que cubren las empresas. ¿Y qué están proponiendo para poder bajar la cantidad de gente que están de baja por enfermedad o por cualquier accidente? Vamos a verlo en las noticias de hoy. La primera noticia va a ser sobre las viviendas más baratas en la Comunidad Valenciana. Como bien sabéis, la cuestión de la vivienda es muy delicada a día de hoy. Hay muchísimos lugares en España donde la vivienda se ha vuelto prácticamente a peso de oro, a precio de oro, que no se puede acceder, no se puede comprar. No es como cuando era hace unas décadas que ahorrando un año o 2 años de un solo sueldo podrías comprarte una buena vivienda en la primera línea de la playa. Ahora ya obviamente no es el caso. La realidad es que el metro cuadrado de la vivienda en España a día de hoy se sitúa en unos 2.000 euros por metro cuadrado. Esa es la media, ¿vale? Que tampoco es lo más caro ni es lo más barato, para que veáis la situación. Actualmente lo más caro se encuentra en Baleares, como podéis ver. Aquí el metro cuadrado cuesta 4.253 euros. Y una vivienda, digamos, de 120 metros cuadrados, 3 dormitorios, vivienda amplia para una familia, ¿vale? Ni siquiera en el mejor de los barrios. Valdría alrededor de medio millón, alrededor de 500.000 euros. Esto es una auténtica barbaridad. ¿Quién con sueldos y salarios que hay aquí en España puede permitirse ese tipo de viviendas? Una familia normal y corriente, desde luego que no lo puede hacer. Después le sigue Madrid, donde la vivienda de características similares costaría alrededor de 400.000 euros. Y en el punto número 3, obviamente después van las diferentes capitales. Las capitales de las provincias o capitales de comunidades autónomas siempre serán más caras para vivir. Esto es así. Pero dentro de la misma provincia uno no tiene que ir muy lejos para poder encontrar buenos precios y vivienda más o menos asequible a la hora de comprarla. Incluso alquilarla, los precios serán bastante menores y más atractivos. Como alternativa, pues obviamente hay gente que está buscando fuera y lo más barato en toda la Comunidad Valenciana nuestra, a día de hoy, 2024, primavera de 2024, está en Aielo de Malferit. Espero que lo estoy diciendo bien, está en valenciano, así que puede ser que no sea así. Y no conozco este pueblo, por lo tanto tampoco puedo saber realmente cómo se pronuncia, pero es este de aquí, lo puedes ver en la pantalla. Y aquí el metro cuadrado cuesta 545 euritos, solamente, ni siquiera 1.000 euros. Y significa que ese mismo tipo de vivienda que podéis comprar por medio millón en Baleares, aquí la podéis comprar por 66.000. Obviamente no se comparan igual los servicios, etcétera, pero sí es cierto que si uno quiere una vida tranquila, los pueblos que os voy a decir a continuación, que son los más económicos de la Comunidad Valenciana nuestra, tienen servicios. Algunos de ellos tienen 4.000, 5.000 habitantes y tienen prácticamente de todo en su interior. Lo que pasa es que están alejados del turismo, están alejados de inversores extranjeros, por lo tanto los precios todavía más o menos se mantienen porque están destinados para la gente que vive aquí, la gente que son de aquí, con los sueldos de aquí y salarios y pensiones de aquí. A este pueblo le sigue Mogente, Albalat de la Ribera, Beniganim, Manuel, qué nombre más extraño para un pueblo, Canals, Ayora, Enguera y Villanueva de Castellón. Y hay muchos, muchos más. En cada provincia se puede encontrar un listado de pueblos más económicos para vivir y lo podéis observar, podéis ver después información online o vídeos de los pueblos. Algunos de ellos hemos hecho. Estos pueblos de aquí no hemos hecho todavía ninguno y la verdad es que sería interesante ir al pueblo más barato
de nuestra comunidad valenciana. Comentadnos si queréis ver algo así aquí en el canal. La segunda noticia es sobre la estación central, la nueva estación central de Alicante, que va a empezar a construirse seguramente durante este verano. Es algo que lleva años y años y años, creo que lleva un par de décadas incluso con todo este proyecto, y la idea de toda esta estación es unir diferentes transportes públicos para que la gente pueda realmente moverse cómodamente por la ciudad y por los alrededores. Ahora mismo, a día de hoy, el proyecto que están haciendo, que por cierto cuesta 135 millones de euros, lo que va a hacer es conectar el tranvía de Alicante, las diferentes líneas, y va a ser la estación central que va a comunicar las líneas desde 1 a la 4, la 1, 2, la 3 y la 4. Van a unificarse en esta estación, y como está situado justo al lado de la estación de trenes de Alicante, la gente podrá moverse cómodamente después de viajar de cercana, mediana o larga distancia. Pararán en la estación de Alicante de trenes y después podrán moverse con el tranvía hasta donde ellos quieran, incluso hasta Denia mismo llega el tranvía como tal. Así que es una noticia muy, muy buena. También el único punto negativo que puedo decir sobre este proyecto es que hay un proyecto que pretendía comunicar el aeropuerto de Miguel Hernández, el aeropuerto Alicante-Elche, de aquí de nuestra zona, pretendía comunicarlo con Alicante a través de un tren o a través de un tranvía, seguramente, lo que sea, para facilitar todavía más la movilidad, porque este sigue el único punto negativo de todo esto. Había problemas con las vías, había muchas ordenanzas normativas, muchas cosas ahí que han enterrado este proyecto como tal, pero ojalá que con la nueva estación central se cumpla. Imaginad lo ideal que sería cuando vuelves a casa o viajas a algún lado, los turistas, lo que sea, saber que desde el aeropuerto puedes llegar con tranvía o con tren, lo que sea, cercanías, hasta Alicante, y de ahí te puedes mover con tren, con tranvía a cualquier otra zona de aquí cómodamente, o usar otro transporte público. La verdad es que esto sería rompedor, haría una grandísima diferencia aquí en la región, pero para ello todavía habrá que esperar. De momento solamente comunicará el tranvía junto con la estación de trenes. He de decir que aún así eran un par de cientos de metros igual para andar hasta la plaza de Luceros, para coger el tranvía desde la estación de tren, tampoco era para tanto, pero si estará más cerca, si estará mejor equipada, y es una mejora en general para los locales, para los habitantes y para los turistas, ¿por qué no? Quién sabe, tal vez en el futuro construirán una línea o lo que sea que permita conectar también el aeropuerto que tenemos aquí en la zona, porque realmente esa sería la parte más importante. Y las obras van a tardar un tiempo, ya sabéis que aquí en España todo tarda, aparte de la burocracia, después las obras no tienen prisa, prefieren hacerlo despacio y bien, digámoslo así que se empezará en verano seguramente y tardará pues, lo que tenga que tardar. Pero ojalá que no se olviden del aeropuerto de Alicante-Elche para poder hacer una mejor conexión todavía, porque hay un autobús que va más o menos cada hora, cada cierto tiempo va regularmente, pero no es del todo cómodo. Creo que con el tranvía sería algo más rápido. La última noticia que queríamos compartir con todos vosotros es sobre las mutuas aquí en España y qué pretenden hacer. Están presionando bastante el gobierno para hacerse ellos el cargo de las bajas médicas de los trabajadores de sus empresas. Una mutua es algo obligatorio tanto si una persona es autónoma como si una persona es trabajador, empresa. Las empresas tienen que estar inscritas en una mutua que les protege obviamente, que vela por los trabajadores, que hacen cursos de formación, que hacen prevención de riesgos, etcétera, muchas cosas. Y los autónomos también deben estar inscritos. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, cuando una persona se va de baja, tanto si es por enfermedad profesional, por un accidente laboral o por lo que sea, problemas de salud de esa persona ajenas al trabajo, obviamente se va de baja en la seguridad social. La seguridad social aquí en España es la responsable de dar de baja a la persona, comunicarlo a la empresa. Y es así como ha sido siempre. Cierto tiempo después de que una persona se encuentre de baja, si se prevé que es para una duración, digamos, un poquito más larga, por ejemplo, no sé, varias semanas, un mes, más de un mes, hasta medio año, pudiéndose llegar,
o hasta un año, ahí entra ya la mutua. La mutua lo que está haciendo es contactar con la persona y decir, oiga, pues vamos a hacer una evaluación también nuestra, tienen que venir, tienen que hablar con el médico, le tienen que hacer preguntas, tal vez el médico de mutua considere que necesita realizar algún otro tipo de prueba y se la va a mandar, y realmente el médico de la mutua también es el que mira un poquito si la persona no está aprovechándose de la situación demasiado, si realmente es porque está mal y no se puede incorporar todavía o si por lo contrario lo puede hacer. Lo malo en estos casos es que las mutuas, obviamente como velan más, no tanto por el trabajador, sino por la empresa en sí, para que no le cueste más dinero, lo que suelen hacer es que dan o dicen, exigen a la Seguridad Social dar de alta al paciente antes del tiempo, muchas veces. Mutua dice que está listo para volver a trabajar y se acabó. Entonces, es así como funciona. Por desgracia, hay muchos trabajadores que han sido, por ejemplo, que tienen hernias o que tienen problemas psicológicos tipo ansiedad, depresión, etcétera, es un tema tan delicado que es la persona la que debe decidir, ¿no? El médico obviamente puede valorar, pero no siempre entiende la gravedad de la situación, sobre todo en estos temas concretos, y muchas veces mandan a la gente de alta para que vuelvan a trabajar cuando realmente no están del todo listos. Eso lo mismo pasa con intervenciones, con hernias umbilicales, etcétera. Parece que se ha recuperado, pero cuando vuelve a trabajar vuelve a recaer un tiempo después porque todavía no estaba listo para volver al trabajo. Y las mutuas lo que están diciendo es que prevén reducir un 40% la duración de las bajas laborales si les dan el mando en vez de la seguridad social. Y esto es un temor que tienen muchos trabajadores porque las mutuas obviamente no en todos los casos, ¿vale? A veces la seguridad social es la que patina también y dan de alta antes del tiempo y hay que recurrir al tribunal médico después, pero mientras tanto hay que seguir trabajando hasta que el tribunal se dictamine, digamos, la sentencia o dictamine la resolución. Eh, pero las mutuas siempre van a velar por la empresa y siempre van a querer reducir esa cantidad al número mínimo de días posibles para que el trabajador vuelva al trabajo cuanto antes mejor. Y no siempre es bueno, he de decir. Comentadnos cómo es en vuestro país, si existe ahí la seguridad social, si tenéis también las mutuas de las empresas que son las que después empezarán a vigilar, empezarán a preguntar, solicitar pruebas y si intentan realmente que la gente vuelva al trabajo lo más rápido posible, a veces pasando por encima, pasando por alto síntomas o digamos enfermedades que pueden tener cuando realmente no están listos todavía volver a trabajar. Hasta aquí las noticias de hoy, espero que les haya resultado interesante e informativo. Nosotros nos vemos ya con un nuevo vídeo aquí en el canal este miércoles, donde vamos a descubrir otro pueblecito de nuestra provincia de Alicante, el norte de la provincia, en el interior de la montaña. En el último vídeo hemos descubierto un pueblo que se llama Benidorm, un pueblecito de unos 1000 y pico habitantes, muy chiquitín, tiene vistas bonitas desde arriba, está en plena naturaleza, tiene cuevas muy famosas al lado, cuevas de las calaveras, y este pueblo que veremos en el siguiente vídeo el miércoles se encuentra muy cerquita, pero no podría estar más diferente del anterior. Merece la pena ver los dos vídeos y compararlos para que veáis la enorme diferencia que puede tener una población a la otra. Nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.